Pegar un poco más abajo del pétalo 1. Pegar sobre la base. Necesitamos cinta satinada de estos colores y medida. La mitad de una bola de tenopor. Tijera. Encendedor. Pistola para aplicar silicona. Toma la cinta morada. Con su lado opaco hacia arriba, dobla en dos formando una V. El lado derecho pasarlo hacia atrás. Te queda con la forma de una casita invertida. Gira el trabajo. En esta parte hacer doble pliegue en la derecha. Doble pliegue en la izquierda. Sujetar con las pinzas. Sellar con el fuego. Así queda. Toma la cinta lila. Hacer el mismo procedimiento. En total son 9 pétalos lila y 9 pétalos morados. Toma la brocheta y el pétalo 1 lila. Aplica silicona. Pegar en la punta de la brocheta. Asegúrate de presionar bien para esconder la brocheta. Toma el pétalo 2 lila. Pegar un poco más abajo del pétalo 1. Toma el pétalo 3 morado. Pegar sobre el borde del pétalo 2. Toma el pétalo 4 morado. Pegar sobre el borde del pétalo 3. El pétalo 5 va sobre el borde del pétalo 4. Así seguimos hasta colocar todos los pétalos. Observa el cambio de color de cada pétalo. Cortar la brocheta al ras de la flor. Así queda. En total son 6 dalias. Pegar en el tenopor. Forrar la base con el corofún rojo escarchado.
Colocar el tul. Y cortar el excedente. Aplica silicona en el Tecnopor. Pegar sobre la base. Forrar el alambre con cinta. Pegar sobre las flores. Se colocó un lacito y aplicaciones en el tul. Para acabar, toma el papel coreano, 1/4 parte. Doblar en 4. Y en diagonal. Cortar. Abrir. Colocar debajo de la base. Sujetar con una liga. Agregar cinta de 1 centímetro de ancho. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.